El poder de adorar a Dios en medio del dolor se revela claramente en la escena de Pablo y Silas cantando himnos mientras los demás presos los escuchaban. Era medianoche, se encontraban azotados, heridos, encarcelados injustamente en una celda fría y oscura. Y aún así, adoraban a Dios. Ellos habían comprendido que, aunque su cuerpo se hallaba físicamente encarcelado, sus circunstancias no podían determinar su estado emocional ni su comunión con el Padre. ¡Qué historia impactante! Estos hombres estaban presos físicamente, pero libres en el espíritu. Esto nos lleva a reflexionar sobre la vida de muchas personas que, aunque transitan físicamente libres, llevan un espíritu oprimido por el dolor, la ansiedad, pensamientos atormentadores o actitudes autodestructivas. Son cadenas invisibles que atan el alma y producen carga, profunda tristeza, cansancio, vacío y una sensación constante de encierro interior. Es una contradicción dolorosa. Muchos caminan por las calles en aparente libertad, pero cargan con sus propias celdas. Llevan por dentro sus grilletes, su soledad y la sensación de estar atrapados. Por eso, muchos llegan incluso al suicidio, sienten una asfixia interna, porque viven bajo una presión emocional fría, oscura y vacía. Esa carga produce ataques de ansiedad, pues habitan en una cárcel invisible que nunca se extingue. El dolor y la angustia intentan convertir al individuo en alguien sin identidad, incapaz de decidir por sí mismo. Quien se vuelve esclavo de sus pensamientos deja de gobernarse, es dominado por aquello que piensa. La persona se siente incapaz de avanzar, incomprendida y muchas veces, no puede explicar su dolor. Esa sensación interna no es ficticia, proviene de un alma herida, encerrada, golpeada por la desilusión y la desesperanza. Veamos algunos ejemplos bíblicos que reflejan esta realidad. Salmo 142, 7 David, oprimido por los dichos de Saúl, clama, saca mi alma de la cárcel, para que yo pueda alabarte, Señor. La cárcel no siempre es física. Puede representar miedos, soledad, culpa, adicciones o cualquier situación que nos tenga atrapados y sin libertad. La petición de David es un clamor al cielo para ser liberado de la cárcel del temor y del dolor. Su corazón oprimido no podía adorar plenamente hasta ser liberado. También la Escritura nos relata el sufrimiento del endemoniado de Gadara, un hombre cuya mente era esclava de espíritus que lo atormentaban, aislándolo de la sociedad y anulando su capacidad de decidir. Su mente se había convertido en un taller de tormento, hasta que se encontró con Jesús y fue completamente libre. Cuando estas emociones se vuelven una cárcel peligrosa para un individuo, cuando ya no tiene control de su mente, cuando sus pensamientos son tan nocivos que le impiden adorar, avanzar o percibir la libertad que Dios ofrece. Los hombres mencionados en estos ejemplos bíblicos vivieron situaciones que los llevaron al límite del control emocional y espiritual. Algunos, por no conocer a Dios, otros, por permitir que palabras incorrectas, mal dirigidas o llenas de manipulación penetraran en su corazón, desconectándolo de su propósito. Así ocurrió con Elías y con David. Eran hombres cargados de destino, pero permitieron que palabras lanzadas contra ellos penetraran como saetas, llevándolos a la angustia, al temor e incluso al deseo de morir, como en el caso de Elías, quien huyó de las amenazas de Jezabel. Palabras que atan y pensamientos que esclavizan. ¿Cuántas palabras producen dolor, miedo, oscuridad o encierro en tu vida? ¿Será un recuerdo que no te permite avanzar? ¿Será la falta de perdón acumulada? Todo esto genera pensamientos tóxicos que envenenan la existencia. Elías se sintió tan atrapado que habló con Dios y le pidió que le quitara la vida. Los temores al fracaso, al no poder, a no ser suficiente, e incluso al éxito, sí, al éxito, son armas del enemigo para mantenerte oprimido. Porque fuiste creado para triunfar y gobernar, aun en medio de un mundo lleno de injusticia y adversidad. Aunque todo parezca derrumbarse por la concupiscencia del hombre, Dios te llamó a resplandecer, a destacarte, no por tus fuerzas, sino con las de Él. Eres luz, eres sal, y tu presencia transforma a quienes viven en tinieblas. Por eso el enemigo de tu alma procura mantenerte en presión espiritual oscura, incapaz de pensar, avanzar o discernir la verdad. Hoy traigo ante ti la respuesta de la cruz, una vida de libertad absoluta. El enemigo quiere convertirte en un peón de su ejército de personas incapaces de decidir por sí mismas, sometidas a un gobierno de opresión que les impide distinguir el bien del mal. Pero hoy quiero que reconozcas a quién perteneces. No eres esclavo, eres creación hecha a la imagen del Creador del cielo y la tierra, obra de su soplo divino. Dentro de ti también está el poder de crear, avanzar y transformar tu circunstancia, porque has sido formado por el mismo autor de la vida. Existe un sistema espiritual que quiere que creas que estás solo. Elías pensó que estaba solo y aceptó las mentiras de Jezabel. David temía ser alcanzado por Saúl. ¿Cuántos Saúles te persiguen hoy intentando apagar tu propósito? Confía. Entrega tus cargas a Dios. Mira la cruz, símbolo de amor, redención y libertad absoluta. Tienes un decreto, la cruz. Tienes un pacto, la promesa de Dios. Afirma tu identidad,
reconoce su paternidad, contempla cuán grande es tu Dios y observa tu situación como una plataforma que te impulsará hacia tu destino. 1 Corintios 2:9 Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios preparó para quienes confían y esperan en Él. Confía en que tu prisión emocional puede transformarse en libertad espiritual, tu dolor en adoración, tus grilletes internos en instrumentos de gloria. Porque, al igual que Pablo y Silas, aunque tu cuerpo se encuentre limitado, tu espíritu puede cantar, alabar y proclamar la victoria que Dios ya ha decretado sobre tu vida.